La tierra, símbolo de lo fecundo, el alimento, la protección, la sabiduría, es el emblema con el que Teatro Tierra lleva 26 años trabajando con elementos de la tragedia griega, la literatura y el circo, acogiéndolos también a su propia realidad. En sus inicios, los fundadores de Teatro Tierra, Juan Carlos Moyano y Clara Inés Ariza, trabajaron bajo la premisa de aprender creando y así investigaron sobre las culturas colombianas, las culturas latinoamericanas y encontraron en el juego, la magia y el drama una forma de hacer su propuesta estética. Juan Carlos Moyano, hijo único de Rosita, antes de tener 6 años se llamó José Jesús Nixon y ahora se llama Juan Carlos Moyano, director de Teatro Tierra. Juan Carlos, antes de Teatro Tierra, ¿cómo era la vida de Juan Carlos Moyano? Desde el nacimiento tengo una existencia teatral. No solo tuve varios nombres, sino distintas personalidades. Pero antes de trabajar con el Teatro Tierra, estuve con el Teatro Taller de Colombia 10 años y anduve con unos amigos desarrollando un experimento que llamamos ensamblaje a mediados de la década del 80. El teatro ha sido mi camino, la mayor parte de mi vida ha ocurrido en los escenarios y todos mis sueños están cruzados precisamente por el drama. ¿Cómo fue este encuentro con Misael Torres y donde nace ese proyecto que es ensamblaje? Comenzando la década del 80, algunas personas que hacíamos teatro desde muy jóvenes, abandonamos grupos, nos replanteamos estructuras organizativas, quisimos vivir una experiencia diferente, entonces manteniendo autonomías grupales e individuales, fuimos creando un punto de encuentro y le llamamos ensamblaje. Eran piezas que se acoplaban, eran grupos y procesos que se conjugaban para hacer experimentos que logramos desarrollar inicialmente en el Festival de Manizales. Tú das clase en la escuela Luis Enrique Osorio y dando clase en esa escuela te vas a vivir con cirqueros. ¿Cómo es esto, Juan Carlos? Eso fue gracias a Jairo Aníbal Niño, que tiene una visión muy particular del arte teatral. En esa época el circo no estaba de moda y no era esa parodia de los circenses que se ve en las calles. El circo era tradicional, se estaba acabando y Jairo Aníbal Niño me propuso que fuera profesor de circo. Como en la escuela de teatro no habían infraestructuras, entonces buscamos a los cirqueros esenciales y nos fuimos a vivir con la familia de Ancor, el centauro del espacio, y anduvimos con un circo tradicional aprendiendo las cosas principales y vivenciando una experiencia que transformó la vida de quienes estuvimos precisamente involucrados en ella. ¿Cómo es esta influencia de lo circense en el trabajo que tú después desarrollaste en Teatro Tierra? Fue una etapa donde yo investigué el arte tradicional del circo, pero también una dramaturgia que me permitiera resolver problemas dramáticos a través del lenguaje circense. ¡Nosotros! ¡A las 10, Billy Bones! Yo quisiera referirme un poquito más atrás, que es una anécdota que tú tienes con respecto a la Universidad Nacional, donde primero estudiaste filología, luego te metiste a filosofía, pero gracias a eso, de alguna manera, reafirmaste tu condición de artista.
Yo quisiera que habláramos un poquito de esa experiencia. Bueno, cuando estaba saliendo del colegio ya hacía teatro, me ilusioné con el conocimiento, con la universidad, me matriculé en la Nacional, pero un profesor del cual no quiero acordarme el nombre, me produjo un efecto contrario. Él dictaba clase de lógica matemática, me resultó aburrida, no me decía nada, encontraba una reflexión filosófica muerta y al mismo tiempo, como estaba haciendo teatro, encontré que el teatro me aproximaba a la vida, que su naturaleza era reflexiva, que además el teatro era conocimiento y me resultaba mucho más apto para las expectativas profundas que yo tenía, las ganas de viajar, las ganas de vivir, las ganas de aprender. Entonces decidí que el teatro era mi camino, abandoné la universidad y me salvé de ser un profesor bien aburrido, como el profesor que me enseñaba lógica matemática. Hay una obra que particularmente me llama la atención, Juan Carlos, y es Epocalipsis, Revelaciones para multiplicar el estrés. ¿Cómo fue el proceso de creación y de dónde sacaron ese nombre tan raro? Bueno, a finales del siglo XX, por allá en 1998, nosotros pusimos en escena Los demonios de Dostoyevsky. Fue una obra muy dispendiosa y el material que sobró de esa obra lo confrontamos en espacios abiertos. La obra trata sobre el espíritu perverso de la política y de la vida en las ciudades. Entonces nosotros retomamos un poco las revelaciones de San Juan en la isla de Patmos, en el Apocalipsis, y decidimos hacer una obra que hablaba de la época, por eso se llama Apocalipsis, el tiempo catastrófico finisecular que tuvimos que soportar cuando casi todo el mundo estaba en una circunstancia difícil, complicada. Entonces la obra hablaba del país, la obra hablaba del espíritu humano cargado de egoísmo y de conflicto y generaba evidentemente situaciones estresantes. Era explorar de alguna u otra manera la confrontación del ser humano ante una circunstancia histórica que lo llevaba necesariamente a tensionarse y a esgrimir los estallidos neuróticos como algo cotidiano. Fue una obra que se presentó poco porque al final casi nadie quería estresarse tanto. Siento yo que hay una influencia en el trabajo de Teatro Tierra de los mitos, las leyendas, las biografías y las novelas. En realidad no han sido muchas las obras montadas desde un guión o desde un libreto. La mayoría han surgido de vivencias, de viajes, de vidas de poetas, de textos narrativos inicialmente concebidos desde la literatura. Quizá porque mi apego personal por lo literario me ha llevado a desentrañar lo dramático más en la literatura que en la propia teatralidad. Brecht decía que un objeto son muchos objetos y yo me doy cuenta que en el trabajo de Teatro Tierra el objeto es muy importante. ¿Por qué? Es el uso plurisignificativo de los objetos. Efectivamente, Brecht tenía razón, entre otras cosas es un viejo proverbio del teatro chino milenario, en cada objeto hay 1000 objetos. Mayakovsky también decía que los objetos tenían vida propia y en el escenario nosotros hacemos que los objetos despierten una poética que nos permite expresar cosas inesperadas. Los objetos tienen posibilidades de transformación a través del arte de la actuación. Hablando de los objetos, por ejemplo en La Vorágine, ¿cómo llega la tabla a ser el objeto de esta obra? Pero además sé que hay una historia muy particular de la madera, ¿de dónde vienen esas tablas? Andando por las calles de Pasto precisamente, pasé frente a un aserrío donde estaban metiendo los bloques de madera y sacando tablas. Tuve como una especie de revelación respecto a la escenografía, porque yo me di cuenta que metían un tronco y sacaban varias tablas, entonces dije,
un árbol que contiene muchos árboles. Ahí se me ocurrió que yo con esas tablas podía elaborar selva, podría elaborar puentes, podía elaborar malocas. Devolvámonos, devolvámonos. No podemos devolvernos, Alicia. Confía en mí, sí. Confía en mí. Detrás de nosotros hay unas piedras que son el objeto de la montaña de los signos. ¿Cómo fue llegar a este objeto de la piedra? En la montaña de los signos nosotros referimos el viaje que en 1936 hizo el poeta Antonín Artaud a la Sierra Tarahumara para encontrarse con los sacerdotes del peyote, con los indígenas que aún guardaban el ritual sagrado de los mesoamericanos. Buscando y buscando llegamos a estas piedras, 2 toneladas de piedra componen la escenografía y nos permiten elaborar una panorámica montañosa. Esas piedras resultaron siendo parte fundamental del discurso escénico que nosotros desarrollamos. También el esfuerzo de manejarlas, de manipularlas, de moverlas, de crear imágenes con ellas, da el cansancio suficiente para que los cuerpos en escena muestren con realismo el cansancio de ascender grandes montañas y de vivir en un ambiente hostil como el que tuvo que enfrentar Antonín Artaud en esta búsqueda de conocimiento escénico, porque finalmente este viaje determinó buena parte tanto de su locura como de su planteamiento en escena. En la dramaturgia propia de Teatro Tierra, sé que hay una metodología que tú has estructurado, que si no estoy mal son las 7 claves del teatro mágico. Este método está compuesto por 7 pasos. El primero se llama el desarraigo, porque para poder actuar en libertad es indispensable liberarse de esquemas, de lastres, de impedimentos psicosomáticos. La primera clave es el desarraigo. La segunda la llamamos la ecuación biológica, y es un trabajo de interiorización a partir de la fisiología, donde se afinan el torrente sanguíneo que uno puede detectar en las carótidas o en el pulso con los golpes percutivos del corazón. Es como la melodía y la percusión orgánica para encontrar precisamente un elemento esencial de cada uno que corresponda a lo que llamamos la ecuación biológica, porque al fin y al cabo el cuerpo pues es la herramienta principal de los actores, las actrices, asumirlo, conocerlo, disponerlo para la creación. La tercera clave es la unidad de equilibrio-desequilibrio, porque en el escenario es indispensable no solo estar equilibrado, sino descubrir los poderes expresivos que se manejan a través del desequilibrio. El desequilibrio no como un todo, sino asociado a su contrario, el equilibrio. La cuarta clave es la exploración del espacio interior. El actor o la actriz necesitan conocer sus mundos interiores para poder expresar un fuerte nivel de emocionalidad, de sensibilidad. La quinta clave es la exploración del espacio exterior, porque una vez se maneje el espacio interior, es apenas lógico que se encuentre el conocimiento consciente de los planos que componen un escenario y donde resulta infinito precisamente la posibilidad de proponer posibilidades, proporciones, desproporciones, dimensiones, magnitudes. La sexta clave es la proporción plástica y sonora, lo que hay que hacer con el cuerpo y con la voz. Y la séptima clave es la simbiosis, el acto dramático, donde todas estas claves anteriores se reúnen. No es un asunto teórico, es un método práctico. Apenas lo he mencionado esquemáticamente, pero en realidad forma parte de un taller de trabajo permanente que desarrollamos en el escenario.
poeta. El ídolo es el tiempo y reina la rutina. ¿Cómo adopta todo el contexto político, social de este país Teatro Tierra? Bueno, nosotros somos consecuencia del teatro colombiano que se desarrolló inicialmente en los años 50 por parte de maestros como Enrique Buenaventura, Santiago García, Gilberto Martínez. Entonces, desde un comienzo estuvimos en contacto con un teatro comprometido con la realidad. Nuestro teatro tiene un vínculo muy fuerte con la realidad que nos ha correspondido vivir, con la historia que nos ha correspondido protagonizar. Nuestras temáticas tienen que ver con el ser humano, por el ser humano en una circunstancia social y política. No hacemos un teatro de panfleto, no hacemos un teatro didáctico, no hacemos un teatro de agitación. Hacemos un teatro que conmociona, que perturba, que cuestiona, que le aporta a la gente reflexiones, inquietudes y por supuesto mucha diversión, pero no es una diversión vacía, es una diversión cargada de fuerza poética y también del entendimiento que el arte le transmite a la gente para que el mundo sea menos complicado y más nítido. Juan Carlos, ¿cómo ves a los actores que están saliendo de las escuelas, que ahora pues hay muchas más escuelas, durante los últimos 10 años se han multiplicado? ¿Cómo ves estos actores profesionales que están saliendo? Bueno, yo creo que en Colombia tenemos la fortuna de tener un buen teatro, de tener una buena cantidad de actores y actrices y de tener un público excepcional, bastante receptivo, que siempre está dispuesto a confabular con las cosas que teatralmente nosotros ofrecemos. Las escuelas son una etapa. Las escuelas forman, entregan elementos, reúnen a la gente, canalizan inquietudes, preparan al actor o a la actriz para su desempeño a nivel profesional. Ya lo que sigue es lo complicado, porque no hay suficiente trabajo, no hay suficientes experiencias que puedan recoger ese caudal de actores y actrices que están apareciendo en las escuelas. Pero creo que eso es muy bueno porque al fin y al cabo el teatro se propaga. El teatro es una saludable enfermedad que nos ayuda a regocijarnos, pero también a tener una mayor capacidad para hacer de la historia partes integrales. Para finalizar, ¿qué es lo que está haciendo ahorita Teatro Tierra? Estamos trabajando sobre el poeta portugués Fernando Pessoa, un poeta singular, un poeta que fue habitado por muchos poetas. Para este trabajo nosotros hemos ido en 2 ocasiones a Portugal, hemos desarrollado un trabajo de fondo, nos hemos integrado al aprendizaje de la lengua portuguesa, hemos estado también pendientes de una amplia bibliografía que dejó Fernando Pessoa y esperamos tener pronto un espectáculo titulado Los 5 entierros de Pessoa. Pessoa es un poeta universal de un voltaje supremo, inquietante, hereje, transgresor, bastante loco. Por eso nos gusta, nos atrae y creemos que al público colombiano pues, le va a llamar la atención un personaje tan singular y explosivo. Solo serás un maldito recuerdo. Un maldito. Clarita es cofundadora de Teatro Tierra, 26 años quijoteando el hecho de que se mantenga de pie la tierra. Clarita, ¿cómo nace Teatro Tierra? Porque el nombre, además. Bueno, el nombre porque tiene que ver con la madre primordial, ¿sí? Fundamental, esencial, que nos protege y nos alimenta a todos. Entonces, creo que nosotros tomamos el nombre pensando en eso y además porque en el momento en que decidimos ponerle el nombre al grupo, estábamos leyendo en ese momento con Sebastián, nuestro hijo, un libro que después se volvió película muy famosa, pero que en ese momento era solamente un maravilloso libro, que era El Señor de los Anillos. Entonces, ahí hablaban de la Tierra Media.
Y yo le dije a Juan Carlos, uy, chévere tener un grupo que se llame así, como Teatro de la Tierra Media o algo, pero ya eso estaba muy referido al libro. Teatro Tierra tiene una historia además hermosa y es que nace también de una historia de amor. Juan Carlos, tu hijo, tú. El primer día de colegio yo me acuerdo que fuimos con varios compañeros, teníamos una amiga común que también se llamaba Clarita, y fuimos a una cafetería donde Juan Carlos empezó a leer poemas de él, ¿sí? Entonces era la primera vez que yo conocía a un muchacho, pues siempre había mantenido como relaciones con gente del barrio donde vivíamos, en el Quiroga, en el sur. Y de pronto yo veía que había otra persona que era distinta, ¿sí? Incluso mi mamá dice que yo llegué a la casa diciéndole, ah, mami, conocí a un hombre, a un muchacho que es distinto a todos los demás, ¿sí? Entonces yo sí me enamoré de manera deslumbrante, sí, de ese poeta. Y bueno, es la parte que después de 35 años de relación, aunque ya no estamos viviendo como pareja, pero seguimos trabajando juntos, se transforma. Es la parte que me sigue deslumbrando de Juan Carlos, ¿no? Teatro Tierra tiene esa parte femenina y estoy muy segura, intuyo, como tenemos nosotras las mujeres esa intuición tan desarrollada, que tú eres quien ha aportado mucho de esa energía femenina. ¿Cómo ha sido compensar las dos cosas, ¿no? La racionalidad y la intuición femenina en un proyecto que ha sobrevivido 26 años. Cuando yo me encuentro con un personaje como Sor Juana Inés de la Cruz, ¿sí? Que además fue una mujer que luchó por ser ella misma, por poder escribir, por poder ser una artista en un mundo de hombres que no le permitían ser una artista, ¿sí? Pues para mí era un paralelo muy tremendo porque... Una inspiración, además. Una inspiración, sí, y entonces para mí yo creo que esa mujer me entregó esa fuerza, ¿no? Y esa luz que se necesita también para tomar las riendas de la vida, ¿sí? De la vida de uno mismo. Y darse cuenta que bueno, que yo podía también ser artista, ¿cierto? Porque siempre había como un menosprecio, ¿no? Como que eran las artistas allá y yo era la pobre secretaria. Sí. Entonces lo que tengo es que despertar mi fuerza interior, mi seguridad interior. Y ahí comenzó entonces todo este proyecto que se llama Teatro Tierra y que junto con Juan Carlos y gracias pues al amor que teníamos entre nosotros, pudimos empezar a andar un camino en compañía, ¿no? ¡Ojo, aviso! Tienes que avisarme si oyes o ves que viene por aquí un hombre, un marinero con una sola pierna. ¿Cómo ha sido el proceso de mantener un grupo 26 años? Bueno, nosotros no hemos creído en la industria cultural porque creemos que la sola palabra industria ya le quita el espíritu al arte, ¿sí? Ya convierte a los seres humanos, no sé, como en unas máquinas o en unos robots, en algo que no tiene nada que ver con el espíritu creativo de los artistas. Creamos como una manera alternativa de funcionamiento que al comienzo fue un poco fácil porque estábamos como por fuera del sistema, digámoslo así. Ya después cuando se inventaron el internet y estas cosas y nos obligaron a todos a meternos en el sistema, ¿sí? En el sistema Muisca de la DIAN, en el sistema de IDARTES, en el sistema de Junior, ¿sí? Entonces se empiezan a complicar un poco las cosas a nivel administrativo. Todavía seguimos luchando contra eso, todavía seguimos bregando, aprender a nadar, digamos, en ese gran océano a veces que se revuelve demasiado para poder sobrevivir, pero creo que lo hemos logrado hasta el momento, no hemos logrado sostener un sueño durante tanto tiempo y creo que tanto para Juan Carlos como para mí ha sido valioso, ¿sí? Y para la gente también que ha llegado al grupo en distintas épocas, en distintos momentos, han sido personas que han creído en ese sueño. Algunos se han sostenido, otros por circunstancias de la vida pues se han tenido que ir o han encontrado otros caminos, pero todas esas personas también que han llegado han contribuido cada uno con su energía y con su trabajo a sostener esto.
Ubicado en el barrio La Perseverancia de la ciudad de Bogotá, se encuentra el Laboratorio de Creación de Teatro Tierra. Y aquí hablaremos con las actrices y los actores que son parte y han sido parte de este proyecto teatral. ¿Cómo llegaste a Teatro Tierra? En el 2011 tengo un encuentro con el maestro Juan Carlos Moyano en la 19 con cuarta. Yo venía de San Juan de Pasto buscando pues un horizonte teatral para ingresar acá en un grupo, y tuve la fortuna de encontrarme con él. Él me invita el siguiente lunes a que vea la propuesta que él tenía, y él me invitó a la obra llamada La Montaña de los Signos, crónicas al viaje al país de los tarahumaras, basada sobre textos de Antonin Artaud. Y en esa obra Antonin Artaud ve un danzante de campanas, y lo que hice fue entrar al montaje para investigar un poco sobre los danzantes mexicanos y poder llevar a escena un danzante mexicano. Pues llegó en el 2006 a través de un proceso que lidera Juan Carlos en la Academia Superior de Artes de Bogotá con la novela La Vorágine. Tuvimos la osadía de montar por primera vez en teatro esta novela colombiana, y a partir de ahí soy invitado a participar en un montaje que se llamó Las Troyanas, y de ahí con todos los procesos. Llego a Teatro Tierra para unos talleres de teatro callejero que propone el grupo. Después, en 2011, entro para un remontaje de La Vorágine. Se necesitaban actores, y pues porque estaba un amigo aquí en Teatro Tierra ya, pues entro al remontaje y pues tengo la suerte de ya estar en el grupo. Después de haber estado viviendo un par de años fuera del país, llego acá, unos amigos míos hacían ya parte de Teatro Tierra, compañeros de la universidad. Entonces ellos me hablan de una convocatoria que estaban haciendo precisamente para buscar actrices. Entonces llegué, fue una semana de taller súper intenso. Yo me acuerdo que el segundo día llegué acá a duras penas caminando, era como, no, hicimos trabajo con objetos así, con las tablas, con las piedras. Fue súper duro. Y a raíz de esa convocatoria, pues el maestro y Clarita nos seleccionan y empecé a ser parte del grupo. ¡Sirve! ¡Sirve! ¡Vamos! ¿Cuál es tu formación artística? Yo estudié en la SAP, estudié en la Universidad Distrital. Esa es una historia larguísima. Yo me retiré en el 2009, no terminé la carrera. Entonces me retiré en cuarto año. Ahorita volví para terminarla, entonces estoy como en ese proceso ya por fin en último año. Toda mi formación ahí, pero pues aparte de eso tuve como la oportunidad durante la formación, uno de trabajar desde la parte como de la docencia y de tallerista con comunidades vulnerables, con algunos proyectos del distrito, y aparte también tuve la oportunidad como de trabajar con otros teatros. Estuve también con el Teatro La Mama un tiempo, con Eddie Armando Rodríguez, en algunos proyectos con él también, entonces como que no fue solamente la universidad, sino también al lado algo de, pues de experiencia ya más a fondo teatral. Yo empiezo a hacer teatro a mis 15 años en la Corporación Cultural Exhausto, un grupo de teatro que funciona en la periferia de Bogotá. Con ellos empiezo a trabajar como luminotécnico, como maquillador, como utilero, guatero, y ahí poco a poco me voy vinculando al teatro. Empiezo como actor y finalmente termino como director. Luego entro a la Academia Superior de Artes, 5 años, y finalizando ese proceso me vinculo al grupo Teatro Tierra y aquí estoy. ¿Por qué es interesante para ti trabajar en Teatro Tierra? Me interesa el trabajo de Teatro Tierra porque es muy orgánico, enseña al actor a trabajar con su cuerpo en la escena, a desenvolverse como naturalmente, da muchas herramientas para poder afrontar la escena desde distintos ángulos y puntos de vista. Yo de Teatro Tierra
conocí cuando estaba en Exhausto, más o menos en el 98. Lo conocí a través de un montaje que ellos tenían que era La Bruja. Me pareció interesantísimo el manejo del elemento y me abrió muchas posibilidades dentro de la actuación. Dentro de mi imaginario yo quiero hacer teatro así, qué interesante sería pertenecer a un grupo así. El poder de los sueños, ¿no? Me llama la atención el rigor y la disciplina que tiene el maestro para pues, forjar su trabajo. Trabajamos todas las mañanas 6 horas, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y pues lo que más me atrae del grupo es la estética, el trabajo con el elemento, y pues que abre mucho el espectro expresivo pues, de los actores que hacen parte del grupo. Teatro Tierra siempre me ha gustado como el laboratorio continuo que hay aquí. Acá es del día a día, del entrenamiento, de lunes a viernes, nunca se para, siempre hay una búsqueda, se están resolviendo preguntas en escena, entonces me parecía que era como el espacio ideal para encontrar también como la respuesta a muchas preguntas que tenía teatrales, y sabía que este era el espacio que me iba a abrir como la oportunidad para explorar todas estas cosas. ¿Qué le ha aportado a tu trabajo como actor lo que has hecho en Teatro Tierra? Teatro Tierra me deja una familia en el corazón. Ellos me acogieron en un momento muy difícil acá en Bogotá para mi vida y me dieron un poco de lo que es la luz acá en Bogotá, ¿no? Poder tener empleo, poder tener una familia, poder tener alimento, aparte de eso una formación profesional actoral, y me deja lo que es la familia en una ciudad tan dura como es Bogotá, ¿no? Una familia, una familia llena de trabajo y de emociones, ¿no? Me voy a matar, Jenny. Me voy a tirar desde este acantilado y quiero que seas tú el ángel que viene a rescatar mis despojos, mi amor. Yo veo el teatro como un camino largo, ¿no? Que todos son procesos. El proceso que yo he vivido especialmente en Teatro Tierra me ha enriquecido a niveles muy altos, ¿cierto? Que seguramente hubiera sido menor estando afuera, por el compromiso con el cuerpo, por el compromiso con la estética, por el compromiso con la ética, por el compromiso con el quehacer teatral en circunstancias tan adversas en este país, digamos, exclusivamente monetarias, ¿no? Porque digamos que allá afuera del Teatro Tierra hay muchos proyectos que tú te vinculas y te pagan un dinero y vas y que seguramente te aprendes un texto, haces un pequeño laboratorio de 2 meses y es un espectáculo que casi siempre muere, ¿no? Aquí que el encuentro es cotidiano, que son 6 horas diarias todos los días, y que el trabajo se va directamente al laboratorio, que es el encuentro de los individuos que hacen arte en el quehacer, en el entrenamiento, en intercambiar energía, información, pues eso enriquece muchísimo, digamos, el espíritu, la experiencia, digamos, emotiva, corporal del actor. Entonces, aunque sé que es un camino muy prolongado, lo que he podido aprender en estos 10 años es como si hubieran sido 40 años de trabajo, ¿no? El hecho nada más de que tú te estés entrenando diariamente ya hace que crezcas, ¿sí? Sí o sí vas a crecer. Me ha dado eso, digamos que más rigor en mi entrenamiento como actriz, a fortalecerme. Teatro Tierra tiene una forma muy particular de indagar en cada proyecto en el que entramos. Entonces nunca, o por lo menos en los que yo he estado, nunca el maestro llega con un guión, tome, apréndase, ya está la escena, empecemos, no. Entonces nos fuerza a improvisar, a empezar nosotros también a ser creadores de eso que él quiere empezar a poner ahí. Entonces es muy bonito empezar a tener criterio también de la puesta en escena desde la parte actoral, es muy interesante. ¿Qué tan pertinente te parece el trabajo de Teatro Tierra en el contexto histórico del país?
Tanto Clara como Juan Carlos Moyano han sido personas que han trabajado con sus manos, con sus deseos, con sus fuerzas, ¿no? Y nos dejan un legado a los jóvenes que es no retroceder, seguir adelante por los sueños, construir día a día lo que es un país lleno de gente con muchas posibilidades expresivas. Fundamental en el sentido en que hay una propuesta estética que rescata raíces, que rescata los conflictos, que rescata digamos las dificultades económicas, porque como se puede dar cuenta, el grupo siempre parte de una dificultad y lo vuelve una virtud, ¿cierto? Casi siempre no contamos con el recurso para grandes escenografías, ni telones, ni cámaras de humo, ni videobeam, ni nada de eso, sino más bien cogemos un elemento y tratamos que de ese elemento surja lo poético y de la imaginación surja toda la emoción que nosotros como individuos de este planeta, de este país, con una historia que finalmente está en la piel, ¿no? Una historia que pues sobra aclararla, de violencia, de desplazamiento, de barbarie, de robos, etcétera, está en nuestra, digamos, memoria colectiva, ¿no? Entonces nosotros a través de ese elemento podemos depositar la memoria de lo que somos y así construir obras de teatro. No está Griselda, Arturo. Bueno, con Barrera. Siempre ha indagado como todos estos temas del conflicto, la resiliencia en Colombia, de todos esos temas que nos tocan a todos como colombianos y ha hecho que lleguen a la gente. Teatro Tierra tiene algo que se llama la Escuela Natural Itinerante y lo que busca es llegar a la gente con el arte, para sanar a través del arte. Entonces creo que le está dejando un legado importante a Colombia desde sanarse de todos esos dolores que tenemos como patria y desde la parte artística también un aporte gigante porque Teatro Tierra es una identidad. Me parece muy pertinente porque casi todas las obras de Juan Carlos y del grupo tienen esa temática, ¿no? Tienen la idea de experimentar con los elementos básicos de la naturaleza, con la región, con la idiosincrasia de la gente, con las ideas que tienen sobre la representación, pero también sobre su cotidianidad. Llegaste a las 3 de la tarde, serás ajusticiado. ¿Cómo es el proceso de indagación con el objeto? En Los Ejércitos, que es una novela de Belio José Rosero, su personaje principal se subía a unas escaleras a bajar naranjas mientras veía o espiaba a su vecina buenona, ¿no? La veía tomando el sol desnuda. El gesto de la naranja, y pues nosotros sabemos que en este país tropical donde las frutas son tan exóticas y la naranja guarda tanto significado por su sabor, su color, su textura, ¿cierto? Como una fruta del deseo, no necesariamente una manzana, o puede ser el símbolo de una manzana, pero también el símbolo que guarda un jugo que no necesariamente puede ser sabroso, sino puede ser agrio o malo, digámoslo así, en el sentido de que esconde algo que no podemos ver, ¿cierto? Ese símbolo lo tomamos nosotros en la obra y hacemos la obra con un bulto de naranjas, por ejemplo. El proceso de indagación tiene que ver mucho con la finalidad y con la necesidad que tenga la obra y el maestro, ¿no? Se experimenta casi siempre con los mismos elementos que propone el autor o la obra que se esté montando. No sé, un ejemplo, en el 2012 ganamos una beca para montar La Montaña de los Signos y el maestro pues propone una escenografía que son 3 toneladas de piedra. Al principio era una locura pensar que con eso se podía hacer una obra de teatro y ya el proceso que lleva el maestro tantos años con Clarita pues nos llevó a que se consolidara y se experimentara con el elemento que fue la piedra. ¿Cómo es un día de trabajo en Teatro Tierra?
Llegamos a las 8, normalmente el que llega primero barre el escenario, lo deja limpio y dispuesto, llegamos todos, nos cambiamos, ropa de trabajo, entramos al escenario. Como que la primera parte es una parte de calentamiento, también depende del proyecto que estemos trabajando, pero digamos ahora último con la exploración de Pessoa. Tenemos una primera parte donde cada actor hace una búsqueda de sus falencias, de sus fortalezas y hace un pequeño entrenamiento que ha ido como adecuando para eso. Después hay una segunda parte donde ya empezamos un calentamiento en conjunto, donde empezamos a trabajar algunas premisas que ya nos ha dado el director, que nos ha dado el maestro Juan Carlos. Hacemos normalmente la exploración con las hojas o exploración del texto, más o menos básicamente eso. Por ahí tipo 11:30 estamos terminando el trabajo en escenario. Después de ahí bajamos a hacer lectura, a recoger e intercambiar las cosas que vimos, opiniones y finalmente almorzamos juntos. Stephanie Rugelis lleva un año como actriz de planta en Teatro Tierra y está recién desempacadita de la Escuela del Teatro Libre. ¿Cómo fue que llegaste a Teatro Tierra, mi Stephanie? Bueno, yo al Teatro Tierra llegué hace un año, en mayo del año pasado, por una convocatoria de actrices que hubo, un taller de una semana. Me comentaron sobre el taller, yo vine, asistí y después de eso pues sigo acá presente en el Teatro Tierra. Estefanía lleva un año como actriz de planta en Teatro Tierra. Estudió en la Universidad Distrital una carrera que se llama Licenciatura en Artes. ¿Cómo llega uno a estudiar licenciatura en Artes y a ser parte de Teatro Tierra? ¿Cómo llegas tú aquí, Estefanía? Todo fue parte de un taller que dictaron aquí para mujeres. Entonces yo me enteré del taller gratis y vine. Y resultó ser una convocatoria para entrar al teatro. Mario, ¿cómo llegaste a Teatro Tierra? Mi forma de llegar a Teatro Tierra fue, no sé, a través de la trascendencia de la formación de Juan Carlos y de Clara, porque yo vengo de Pasto, de la ciudad de Pasto, y ellos hace muchos años dieron talleres e hicieron montajes en esa ciudad. Y eso se recopiló con los maestros que yo tuve allá en Pasto y luego fue un paso venir aquí a Bogotá, estudiar, hacer teatro por diferentes partes y afortunadamente llegar a Teatro Tierra. Llevas 2 años y medio en el grupo, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles son esas potencialidades que tú has descubierto aquí en el trabajo específico del grupo en Teatro Tierra? A mí lo que más me gusta de Teatro Tierra es la composición total. La composición en esa caja negra entre los actores, el objeto, la música, la escenografía simplificada que se maneja en el grupo, que es la estética más precisa, ¿sí? Un objeto, 10.000 objetos, 10.000 mundos, 10.000 universos. Eso me gusta. El proceso de investigación en Teatro Tierra es muy particular. ¿Cuál es? Parte de, digamos, de que Juan Carlos nos suelta mucha información, muchos textos, muchos mundos, y cada actor va buscando su camino, sus libros, sus objetivos, sus antecedentes para poder traer a escena cosas que al director le sirvan, que le gusten, y a partir de eso poder trabajar y montar ya una puesta en escena total. Estoy con 2 colegas que fueron parte del grupo de planta de Teatro Tierra y hablemos con ellos sobre cómo fue que llegaron a Teatro Tierra. Sandrita.
Bueno, pues en ese momento, en el 2008, Teatro Tierra con Juan Carlos Moyano estaban haciendo una convocatoria para una obra que él había realizado en la SAP como montaje de grado, que se llama La Vorágine. Y bueno, pues en ese momento pues él abrió una convocatoria para hacer el remontaje, porque pues muchos actores que ya se habían graduado pues ya no estaban en la obra. Él abrió una convocatoria. Yo realmente había visto una obra de Teatro Tierra que me encantó, que se llama El Enano, y esa obra, cosas de la vida que yo estaba ahí, yo dije, ay, algún día me encantaría actuar con esos actores, así, ¿no? Así. Y efectivamente que pues nada, abrieron la convocatoria, yo me presenté y pues bueno, ahí pasó todo. Ahí pasó todo. Ahí pasó todo. ¿Y tú, guapo, cómo fue que llegaste a Teatro Tierra? Yo entré también a ser parte del elenco de La Vorágine en el 2009 y desde ahí, desde ese momento, ya se desprendió toda una serie de años y años de creación. Pero conocí el Teatro Tierra yo vivía en el barrio La Victoria, en el CDC de La Victoria todos los domingos se presentaban teatro. Y una vez llegó un montaje al programa Cultura en Común, la historia de un caballo que era bien bonito, del Teatro Tierra, y yo la vi. Y yo dije, wow, ese es el teatro que yo quiero hacer. Porque ya lo hacía, pero yo decía, esa es la calidad con la que yo quiero trabajar. Y cuando se me presentó la oportunidad de entrar a Teatro Tierra, no lo pensé dos veces por esa razón, porque yo tenía el referente. Y vestida con un personaje de la obra La Isla del Tesoro de Teatro Tierra, finalizamos otro capítulo de Teatro de los Acontecimientos. Viajamos hoy por la fecundidad originaria de este grupo que lleva 26 años creando, gracias a sus actores, a su director, a este combo amigo y a ustedes televidentes de Canal Capital. Nos vemos en 8 días, sí, aquí, en Teatro de los Acontecimientos.